Estoy de regreso con Carlos Pineda, candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana allá en Guatemala, que está en ese momento en suspenso, esperando una decisión de la Corte de Constitucionalidad que tendría que ser el jueves para que pudiera retomar su candidatura a la presidencia o quedar fuera de la carrera presidencial. Me decía Carlos Pineda que Manuel Valdizón sería entonces, según él, el instrumento a través del cual diferentes grupos de poder, incluido delincuencia, estarían buscando sacar a Carlos Pineda porque no quiso recibir financiamiento para su campaña. Y yo le digo, ¿y de dónde salió el financiamiento? Carlos Pineda es millonario, ¿de dónde saca la plata entonces? Bueno, mira, no tengo plata que me sobre, pues, pero la verdad soy el único empresario que no vive de la política. Ahorita en política, pues yo trabajo y vivo de mi esfuerzo y no necesito tecomates para nadar. Los políticos sí, los políticos son especialistas en vivir y ellos se vuelven títeres de sus financistas. Eso es lo que ha pasado en Guatemala toda la vida. En base a eso es que yo me meto a participar, no estoy gastando millones, estoy trabajando con mis redes sociales que ha funcionado de maravilla. Me he mostrado la persona clara y transparente que soy desde hace 3 años, después del huracán Eta y Ota, donde me tocó involucrarme a rescatar a las personas en las fincas. Soy piloto aviador, vuelo mi propio helicóptero, entonces no necesito realmente mayor cosa. No tengo una sola valla en el país que ya haya yo pagado. Sin embargo, hay varias vallas en el interior de la República de amigos míos que las han puesto en sus casas o en sus lugares que tengan. Y tampoco hago acarreos en mítines enormes. Los mítines y eventos que he tenido han sido organizados por amigos también en los diferentes, gente que quiere y cree en el proyecto. Y entonces, pero Carlos Pineda entonces no tiene experiencia política. Cero, mijo, y no tengo cobertura política. Ese es el problema. Yo pensé, fui ingenuo en meterme a política así como un lobo solitario, trabajando solo con el pueblo, ganándome el corazón de la gente, dando las propuestas y el plan de trabajo basado en las necesidades del pueblo. Oiga, señor Pineda, cualquiera que no esté preparado puede volar un helicóptero. Dime, Carlos. No, yo sí me preparé para ser presidente de la República. ¿Carlos? Yo estudié la Constitución, estudié las leyes, estudié las funciones principales del presidente, que es manejar la hacienda pública. Está todo establecido. Por ejemplo, en el plan Pineda le puse, porque no es ni plan de partido. Es más, no tengo partido político. Me subí a última hora a este partido. Entonces, pero no te dejan. Aquí en Guatemala está diseñado para que la gente buena no se meta a política. Pero, Carlos, ¿cuántas horas de vuelo necesitas para volar bien un helicóptero? 50. Con 50 horas te dan. ¿Y tú quieres que tienes 50 horas para manejar un país? Yo tengo 3 años de estar haciéndolo, de estar preparándome. Ya, te lo pregunto porque es que a veces lo plantean tan fácil, ¿no? El llegar, no sé nada de política, me preparé y yo voy a llegar y ser presidente, por eso lo preguntaba. Ahora, regresando al tema electoral, ya después, si me das la oportunidad, haremos un programa de 1 hora para poder hablar del proyecto país, etcétera, dependiendo de lo que pase esta semana. Pero, a ver, en el documento que me mandas de información, yo lo leo, estableces unos vínculos de los magistradas de la Corte de Constitucionalidad en la que todos quedan terriblemente parados, todos responden a intereses, a otros candidatos. No voy a entrar en detalles porque no tengo forma de comprobar estos señalamientos, pero entonces, para Carlos Pineda, la Corte de Constitucionalidad es completamente corrupta. Mira, no, yo no te mandé ningún documento. Creo que el equipo mandó un documento a tu producción pero es información recabada. Equipo. Sí, información recabada que existe, no es que nosotros lo hayamos redactado. Es información que se logró recabar y a Vox Populi puedes ver que el problema aquí es la forma en que se eligen las cortes y los magistrados. El Congreso tiene muchísima injerencia, entonces los diputados del Congreso y sus operadores básicamente controlan parte de las cortes. El presidente de la República también tiene su injerencia en eso. El Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia y la Universidad de San Carlos. Entonces, todo obedece en la forma de... Carlos, tú dices algo
tú dices algo muy delicado, dices a Vox Populi, y cuando se hacen estos señalamientos, no puede ser Vox Populi, tiene que haber un respaldo, tiene que haber un sustento, tiene que haber pruebas contundentes de todo esto. Porque el Vox Populi puede ser un chisme. Claro. Entonces, tú tienes las pruebas y los elementos, porque además, Carlos, si los tienes, y tienes las pruebas y los elementos para demostrarlo, le harías un gran favor al país, ¿los tienes? ¿Y a quién la acudo? Si no hay nadie, ellos son los máximos supremos. O sea, mira, yo no estoy hablando... Oye, vea el sistema interamericano, vea la CIDH, vea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Viene eso, pero mira, yo no estoy hablando de un magistrado en particular, estoy hablando de la forma en que se colocan las cortes, estoy hablando de que hacen ilegalidades y que se tiran la chibolita de uno al otro para no tener consecuencias penales posteriores. Estoy hablando de la fuerza de poder del Estado, en este caso, al que le conviene. Los candidatos que participan y que son punteros son candidatos convenientes para los diferentes grupos de poder. Eso está clarísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando entras tú de nuevo sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin tener que favorecer a ningún grupo de poder más que a la justicia? Bloqueémoslo. Eso es lo más fácil, ¿verdad? No, si yo no, como te digo, Fernando, si yo fuera en quinto, sexto, octavo lugar, no pasara nada. Puede ser, es muy factible, no te voy a decir que llama mucho la atención, estás en primer lugar y te dejan en suspenso, ¿verdad? No me voy a extender mucho más, pero vamos a tener un segundo programa, Carlos, hay que esperar a ver qué pasa el jueves. Cierro con esta pregunta para que me respondas brevemente. Carlos Pineda, ¿qué pasa, Carlos, si el jueves la Corte de Constitucionalidad se mantiene y quedas fuera? ¿Qué vas a hacer? Regreso a mi vida normal, a mi vida familiar, a mi vida de trabajo, tengo muchísimo trabajo que hacer. Yo afortunadamente no vivo de la política, no tengo ningún interés económico, yo siempre dije desde el primer momento... Pero no vas a... Bueno, ya no vas a tomar ninguna acción legal, no vas a... Digo... Los abogados seguirán trabajando ya con denuncias penales en otras salas para ver si a otra sala de jueces le llaman la atención o los destituyen. Imagínate, eso es una lucha imposible y nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos o Panamericana de Derechos Humanos, pero no va a llegar a ningún lado. Pero la lucha la vamos a hacer hasta el último final y dentro de 4 años, ¿qué pasa? El problema, Fernando, ¿sabes cuál es? Y por lo cual Carlos, me quedé con muchos enemigos. Sí. Ese es mi problema, que yo antes no tenía un solo enemigo y ahora me quedé con muchísimos enemigos y con poder, y yo sin poder. Ese es un problema serio que hasta estoy pensando hacer las mismas de Jordán Rodas. O sea, el País Vasco muy frío, pero tal vez me iría un poquito más abajo, a Sevilla o Valencia, no sé. Oye, ojalá no sea necesario, me llama mucho la atención y cómo lo cuentas, es que es tan serio de lo que estamos hablando. Carlos, te agradezco que me has acompañado. Te voy a dejar pendiente a que la semana pase y entonces, si te quedas, entonces ya hacemos lo que se hace formalmente en este programa, entrevistar al candidato a la presidencia, Carlos Pineda, 1 hora para conocer su proyecto país, conocerlo mucho más a fondo, etcétera. Ya hice la invitación a todos los demás, por supuesto Sandra Torres no me ha contestado, Suri Ríos, que decía que ella quería todo conmigo, ahora parece que no quiere, tampoco me ha contestado, lo único que me ha respondido es Mulet y Carlos Pineda, de los punteros, ¿no? De los demás, les veo muy pocas oportunidades, si quieren participar aquí está abierto el espacio, pero tienen porcentajes muy bajos. Así que Carlos Pineda, compromiso. Si Carlos Pineda sigue en la carrera, Carlos Pineda tiene su hora completa para hablar de todo su proyecto país y conocerlo más a fondo. Si no, también es bienvenido para hablar de lo que pasó. Bueno, listo. Y mira, las encuestas también son tergiversadas. Las encuestas reales son que yo le llevaba el doble a la segunda. O sea, es increíble, aquí todo pero bueno, igual. Siempre lo he dicho yo, las encuestas normalmente responden a quien las paga. No todas, hay algunas que son muy buenas, pero es muy común que pase eso, sobre todo en elecciones presidenciales. Carlos Pineda, candidato presidencial por el Partido Prosperidad Ciudadana, me acompañó. Voy a despedirme de él, hago una pausa, regreso, pasamos al tema también electoral, pero ahora en Ecuador, que se anticiparon las cosas. Voy a hablar con Jan Topic. Jan Topic, francotirador, soldado, economista, empresario,
Él quiere suceder a Guillermo Lasso en la presidencia de Ecuador después de esta muerte cruzada. Hablemos con él al regresar. CNN Locución te lleva a distintos lugares, a situaciones extraordinarias. Un abrir los ojos.